Alaurinos en el mundo, con Juan Antonio Rueda. Un podcast de Alaurín Radio. Inglaterra es muy probablemente el país en el que más alaurinos residen fuera de España. En los últimos 10 o 15 años han sido muchos los que por un motivo u otro se han trasladado a ese país. Algunos han vuelto, otros siguen allí. Más difícil es encontrar a alguien de aquí que lleve allí más de 25 años. Vamos, que se haya mudado en el siglo pasado. Es el caso de nuestra protagonista de hoy, Encarna Fernández. Hello, Encarna. Hola, buenos días. Muy buenas, ¿cómo estás? Bien, ya con ganas de hablar contigo. Muchas ganas tenemos nosotros también de escucharte. Estás en Northampton, nos separan unos 1.500 kilómetros. Encarna, en este momento, ahora mismo, ¿dónde te encuentras? Ahora mismo estoy aquí fuera del trabajo esperando para entrar pronto. Muy bien, tienes casi 46 años. Te has criado en el Camino de Coín, en concreto en la barriada de San Isidro, ¿no es así? Sí, exacto. Bueno, ¿qué es para ti, Encarna, Northampton? Pues Northampton, la verdad, para mí ha sido muy práctico, porque está casi en mitad de Inglaterra y entonces todas las ciudades más importantes como Manchester, Nottingham, Bristol, Londres, todo está a 2 horas y media. Entonces, pues está bien para poder viajar y conocer otros sitios, y para alquilar o comprar casas mucho más barato que Londres. Muy bien, pues vamos a escuchar un poquito más de información sobre Northampton. Northampton, ubicada en el corazón de Inglaterra, es una ciudad de tamaño medio con una población cercana a los 225.000 habitantes. Con una comunidad diversa, alrededor del 18% de sus residentes son de origen extranjero, lo que aporta riqueza cultural y variedad en su vida cotidiana. Económicamente, la ciudad ha pasado de ser un centro histórico de la industria del calzado a consolidarse en sectores como la logística, la tecnología y los servicios financieros. Empresas como Berkeley Card y Travis Perkins tienen aquí centros importantes, generando empleo y estabilidad económica. Culturalmente, Northampton ofrece una vida activa. El Teatro Royal Andergate, museos, festivales y una escena musical alternativa forman parte del día a día. Además, su cercanía a Londres, a apenas 1 hora en tren, la convierte en un lugar ideal para quienes desean tranquilidad sin renunciar a las oportunidades de la capital. El envejecimiento de la población es una realidad. Se estima que más del 17% de sus habitantes son mayores de 65 años. Esta situación ha generado una alta demanda de trabajadores en residencias de ancianos y cuidados domiciliarios, lo que representa una oportunidad laboral estable. Para las familias, Northampton es un lugar muy atractivo. Buenas escuelas, espacios verdes como Abington Park y viviendas más asequibles que en otras zonas del Reino Unido hacen de esta ciudad una opción ideal para empezar una nueva vida. Ahí teníamos una breve descripción de la ciudad de Northampton, donde vive desde 2006 Encarna, pero al Reino Unido llegó unos años antes, en el verano del 99. Muy jovencita, tenías 20 años. Ahora hablaremos de esa mudanza, pero antes cuéntanos cómo recuerda tu vida aquí en Alaurín, tu infancia y tu adolescencia. Pues mi adolescencia es la que más recuerdo y la que siempre echo de menos, porque era la época de ir a los bares a tomar cafelito, era la época del 20 de copas, el Cincinnati, la discoteca Dani, y la verdad que echo mucho de menos esa época. Sí, hasta ahora. ¿Y cómo se dio esa situación de con 19, 20 años plantearte marcharte al Reino Unido? Pues fue por casualidad, porque a mí siempre me ha gustado el inglés y siempre he sido buena con el inglés. Y mi padre
dice, tengo una amiga en Londres y me ha invitado para ir allí una semana, pero como sé que a ti te gusta mucho el inglés, pues si quieres te puedes ir tú. Y yo le dije, pues sí, ni me lo pensé. Estaba estudiando bachillerato, pero estaba ya en el último curso. Y dije, pues me voy 2 meses y después vuelvo en septiembre, termino el bachillerato y después vuelvo otra vez. Pero cuando vine, pues me gustó, no sé, un poco de libertad, de sitios por conocer, un montón de amistades que también conocí aquí y por supuesto conocí a mi ex marido, entonces pues decidí quedarme y no volví. Anda, entre otras razones de la libertad y el cambio de aires, pues ahí estaba el amor. Y cuando tú se lo dices a tu familia aquí en Alhaurín, que esos 2 meses se iban a alargar porque ibas a regresar para más tiempo, ¿cómo fue? ¿Qué te dijeron? Pues ellos la verdad que me han animado siempre, porque yo creo que han sabido que yo siempre me ha gustado relacionarme con gente, conocer sitios nuevos y un poco como la libertad, ¿sabes? De ir de un lado para otro, trabajar en lo que sea. Y entonces yo creo que en el pueblo era un poco como más retraído, un poco como más, no sé, como más difícil como de avanzar profesional y profesionalmente. Y entonces ellos nunca, mis amigas sí me han dicho cuando viene y cuando te vienes de vuelta, al final te quedas allí, y yo que no, que voy a volver. Pero claro, yo tuve muchos hijos y ya se alargó la cosa, ya con niños es más difícil de volver. Claro, ya España, se echan las pero siempre he tenido el apoyo. Vale, bueno, hablaremos un poquito más adelante de tus hijos, pero yo creo que me cuentes, con esos 19 o 20 años que tenías, ¿cómo fue ese primer vuelo para ti? Ese primer vuelo ya tuve anécdotas porque yo iba muy segura de mí misma, con mi sobresaliente en inglés, y cuando iba en el avión y empiezan a hablar por el micrófono, digo, ¿qué? Yo no entiendo nada. ¿Dónde me he metido yo? Y me acojoné. Ya en el avión me acojoné. Y ya cuando me bajé del avión, pues apaga y vámonos, los carteles y la estación de tren, todo fue un caos. Pero bueno, lo pasé y ya son anécdotas. Bueno, ya sí eres completamente bilingüe, aunque al principio el idioma costó un poquito, ¿no? A mí me costó 1 año entender por teléfono, 1 año. Fue muy difícil. Bueno, vamos a empezar ese periodo en Londres, donde estuviste casi 7 años en diferentes partes de la gran ciudad, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en el que muy poca gente tenía teléfonos móviles, las llamadas internacionales eran un lujo, de internet ya ni hablamos. Tu llegada al Reino Unido fue muy diferente a la de quienes se marcharon años después, ¿no? Sí, aquí estaban las cabinas telefónicas rojas, las típicas rojas, y estaban las básicas negras también, pero tenías que comprar una tarjeta de llamada y utilizar eso para llamar al extranjero. Y después para comprar vuelos tenías que tener obligatoriamente una tarjeta de crédito para poder pagar un vuelo por internet. Y tenía que ir a un café de internet también a poder tener acceso al internet. Así que la verdad que sí, ha cambiado mucho la cosa desde entonces. Qué complicado al principio, ¿eh? En aquella época, sí. Porque claro, ya no solo era la rutina de moverte, era el día a día de, bueno, pues ahora encontrar un trabajo, hacer una entrevista, localizar el lugar al que tienes que ir sin tener un GPS en el móvil. Es decir, eran muchas más dificultades de las que había ahí ahora, ¿no? Ahora son muchas menos. Además, Londres está dividido en 6 zonas. Entonces, claro, te explicaban la zona y tenías que moverte en el autobús, en el metro. Que el metro es acojonante, el ruido que hace, porque creo que Londres el metro es más antiguo que hay en Europa. Y entonces era como muy claustrofóbico. Y todo el mundo, hace 20 años, todo el mundo era leyendo el periódico o leyendo un libro. Ahora ya con los móviles, pero antes era leyendo y nadie hacía contacto visual, ni que tú cuando vas en España echas el ruido de la gente y hablando entre ellos, y no, aquí todo el mundo muy callado, mirándote de reojo,
y sí, la verdad que en Londres no son muy sociables. Vaya cambio, vaya cambio. Bueno, ¿y cómo empiezas tu vida en Londres para encontrar dónde vivir? No sé si recuerdas cómo era tu primera casa. Pues mi padre, la amiga de mi padre, supuestamente iba a quedar con ella una semanita. Pero cuando llegué me dijo ella, mira, mejor te va a quedar en la casa de una familia colombiana que conozco y te puedes quedar allí. Y ya de ahí pues ya vas mirando. Digo, bueno, entonces me voy a quedar ahí hasta septiembre. Era una familia colombiana, la verdad que estoy muy agradecida, con una niña de 8 añitos, y entonces empecé con limpiezas. Y cuando empecé con las limpiezas sí podía trabajar estudiando el inglés, era más flexible. Y entonces en septiembre, cuando decidí quedarme, pues ya la mujer me dijo, mira, mi hija empieza el colegio, no te puedes quedar más aquí, pero mi tía está alquilando una habitación. Entonces me fui a la habitación de la tía alquilada, que alquilaba 4 habitaciones más, y esa estaba ya más en el centro, en Victoria Station. Y entonces ahí estuve pues unos 6 meses, y entonces a partir de ahí pues ya empecé a buscar otros trabajos, ya estaba yo más animada para las entrevistas, entendía un poco más, y encontré para limpiar en unos apartamentos de lujo al lado de Harrods. Ajá. Y ahí ya me pude alquilar mi habitación propia, más privada. Y sí, ese fue mi primer trabajo. Tengo una foto con un traje un uniforme más horrible, que parece que estoy en la cárcel. Y sí, la verdad que la experiencia fue buena para hacer el primer trabajo así. Y ya a raíz de ahí ya encontré otros trabajos y ya... Es solo el primer año el más difícil. El para primero. acostumbrarte también a las costumbres de ellos, de la manera que trabajan y todo eso. Sí, no debía ser fácil en un principio, viniendo de otro país y sin tener mucho conocimiento de lo que pasa en otro país, ¿no? Sin saber la realidad del día a día, porque Sí. bueno, hoy sí tenemos más ventanas donde podemos ver lo que está pasando fuera, pero entonces estábamos bastante más limitados en ese sentido. Bueno, después de este primer trabajo de limpiezas aquí y allí, también empezaste a trabajar en tiendas, ¿no? Sí, ya cuando mis hijos, porque ya nacieron mis 2 hijos, los primeros, pues ya podía yo ya trabajar más horas. Entonces empecé de voluntaria, porque aquí en Inglaterra es muy popular hacer voluntariado. Entonces hice un voluntariado en la tienda de caridad, que vende cosas de segunda mano, y lo que recaudan va para el cáncer, para investigar el cáncer. Entonces empecé de voluntaria y la manager era de Perú. Y entonces al par de meses me dice, necesito una asistenta para la tienda, ¿te gustaría pasar la entrevista? Digo, pues sí, no me importa hacerla. Y pasé la entrevista y estuve de asistente manager también como unos 6 meses, y salió el puesto de trabajo de manager y cogí el puesto de trabajo de manager. Y ahí estuve como 5 años, que ya después me pasé a Northampton. Vale, bueno, pues antes de irnos a Northampton, igualmente en Londres también te has estado formando, ¿no? Al mismo tiempo que trabajando en obtener diplomas, certificaciones, un poco para crecer personalmente y profesionalmente, ¿no? Sí, aquí funciona de cuando no tiene ningunos estudios, pues te da la opción cuando empiezas a trabajar de conseguir diplomas. Entonces la tienda de ropa me dieron el diploma para manager y en cuestión de 1 año me lo saqué y era gratuito, y eso te ayuda a conseguir otros puestos de trabajo. Y después estaba embarazada de mi hija, estaba aburrida, digo, pues voy a hacer un diploma de diseño de interiores. Anda. Y entonces hice también un diploma de diseño de interiores, y lo que pasa es que la universidad después estaba muy lejos y no pude seguir ese mismo curso. Pero sí, aquí de la manera que funciona es puedes sacarte 2 diplomas mientras que trabajas. Qué guay. Bueno, además te pilló el cambio de moneda. Cuando ya te empezabas a habituar al cambio de pesetas a libras en el Reino Unido, van y cambian la moneda en Europa y ahora tienes que pasar directamente de libras a pesetas y luego a euros, o de libras a euros, un poco lío, ¿no? Aquello.
¿Te puedes creer que yo todavía no me aclaro con el euro? Cada vez que voy, abro la mano, le digo a mi madre, mamá, ¿cuál es? Ya han pasado ya unos pocos de años. Porque es que no me aclaro. Y además para mí, claro, como no, para mí no tiene tanto valor. Y los billetes, pues cuando la gente ve los billetes ingleses, parece de Monopoly, pues a mí me parece igual. Yo me fui cuando estaban las pesetas. Hay que ver. Entonces me costó mucho. Me acuerdo con la calculadora. Cuando fui. Ahí traduciendo, ¿no? De una divisa a otra. Bueno, como era en aquel tiempo hacer la compra en Londres. Pues Londres es caro, pero lo que pasa es que Londres, como tiene diferentes zonas, yo vivía en la zona 2. Y la zona 2 en Brixton no era tan cara. Entonces yo tenía un Lidl enfrente de mi casa y tiene los supermercados aquí, unos populares, el Tesco, que es como el Carrefour. Y entonces te lo apañas, porque aquí también en Inglaterra reducen los productos que van a caducar ese día o el siguiente día. Y entonces a lo mejor, que te digo yo, una barra de pan que te cuesta 1 libra, pues lo reducen a 20 peniques. Ajá. Y entonces la gente esperan al final del día y compran esos productos. Entonces, si quieren, no es caro. Lo que sí es caro es la factura. O sea, el transporte era carísimo y allí te mueves en transporte muchísimo. Claro. Después introdujeron para pagar al conducir dentro de la zona del centro de Londres. Sí, aquello fue pionero en Europa, sí. El congestion charge, y entonces, claro, si depende, para comer te puedes coger un menú de supermercado que es un sándwich, un paquete de patata y una bebida, y en el Tesco, por ejemplo, te vale 3 libras. Claro. Pero para mí es comida basura. Ya. Cierto. Bueno, en Inglaterra podemos decir que has echado raíces. En Brixton, donde decíamos, donde vive además una importante comunidad española, viviste un tiempo, tuviste una pareja. ¿De dónde era tu primera pareja? Él era de Colombia. Era colombiano. Entonces me relacioné en Londres con muchos colombianos, mucha gente de Sudamérica. La verdad que no conocí tantos españoles como sudamericanos, la verdad. Y ahí nació el primero de tus 3 hijos. Nació el primero y la segunda también. Nacieron los 2 primeros. Vale. Sí. ¿Cómo se llaman tus hijos? Entonces el primero se llama Brian y la niña se llama Natalia. Vale. Y luego vino más tarde, pero ya en Northampton, el tercero. Sí, ya Dylan nació en Northampton. Vale. ¿Y esos nombres? Brian, Natalia y Dylan. Sí, los nombres, porque digo yo, un nombre español lo escucho yo todos los días. Y además a los ingleses les cuesta pronunciar los nombres, porque no te lo vas a creer que todavía no pronuncian Encarna. Nada. Me dicen Carmen, Carna, Encarna, Encarna. Digo, mira, María, ya está. No te preocupes. Terminamos antes, ya ves. Bueno. Imposible. Entonces, claro, quería unos nombres más ingleses, más pegadizos, y ahora tenía que pensar que fuera corto y que se pudiera pronunciar en España. Claro. Así que me costó. Ahí había que buscar una fórmula. Brian fue más fácil de elegir. Lo que pasa es que tengo una anécdota de que en España pues se regala la pulserita de la clavita de oro y la medalla con el nombre y la fecha de nacimiento. Sí. Claro, entonces mi madre con toda la lesión del mundo, ella me lo cogió para el bautizo, lo cogió todo, y cuando me lo da, habían escrito el nombre mal. Lo habían escrito como suena, Brian. En andaluz. En andaluz, claro, tú se lo habías dicho por teléfono. Claro, pues entonces lo pusieron B-R-A-Y-A-N en vez de B-R-Y-A-N. Así que eso lo tiene ahí de recuerdo él, la esclava. La esclavita ahí de recuerdos con su Brian a lo andaluz. Muy bueno, muy bueno. Claro, y además lo dicen Brian. Qué arte, qué y, risa. Y mi hija, pues la verdad que lo eligió el padre, que tenía ganas de elegir el nombre de la niña, porque a mí me gustaba Emily, Allison, pero a él le gustaba Natalia, le pusimos Natalia, y ya Dylan, el padre quería ponerle su nombre. Y no voy a decir su nombre, pero es un nombre muy antiguo, un nombre muy feo. Ajá. Entonces su segundo nombre era Eduardo.
Y yo le dije, pues mira, Eduardo a mí no me molesta, pero claro, si le pones aquí Eduardo de primero, le llaman Edward, Eddie. Ya. Digo, no le van a decir Eduardo. Y además, a mi hija, a ella le costaba escribir su nombre, pues imagínate Eduardo. Es que no termina nunca de escribirlo. Entonces le pusimos de primero Dylan y de segundo Eduardo. Así que tiene nombre de telenovela. Dylan Eduardo. Bueno, telenovela colombiana. Bueno. Y al tener una familia, Encarna, entiendo que has tenido que hacer uso del sistema de salud, ¿no? Sí, la verdad que mi madre siempre me dice, mejor no ponerte mal aquí, porque si no, la llevas clara. Aquí el sistema de sanidad es muy diferente, entonces tienes que tener suerte, que te toque un buen médico. Entonces aquí hay centros sanitarios, cada zona. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo hay una, en el centro de Northampton hay otra, entonces va como por barriadas. Ajá. Y entonces esos centros sanitarios tienen médicos generales. No hay médico de cabecera, pediatra, nada. Ya. Son médicos generales y un montón de enfermeras. Entonces, desde que algún dolor que tenga o algún síntoma de diarrea, de vómito o algo, la enfermera. El médico ni te ve. Y después aquí te recetan, te dan la receta, que tienes que pagar por la receta. Lo que te receten, sea lo que sea, vale ya casi 10 libras. Madre ya mía. pueden ser 10 pastillas, ya pueden ser un jarabe. Entonces hay veces que te conviene mejor ir al supermercado y comprarlo allí, en la farmacia del supermercado. Total, es un privilegio ponerse malo. Sí. Bueno, tú Así también que, diste a luz entonces, allí. Perdona, Sí, te iba a comentar. sí. Lo que pasa es que cuando recibes ayudas familiares, cuando alguien está con un sueldo muy bajo, puede recibir una ayuda y las recetas te salen gratis. Y los niños aquí, todos los niños, tienen las recetas, el dentista y el oculista gratuito hasta los 18 años. Ah, bueno, por esa parte, eso sí, es un punto positivo para el Sí, Sistema ayuda. Nacional de Salud. Sí. Bueno, tú tuviste que dar a luz allí a tus 3 hijos. ¿Cómo fue eso? Bueno, me fue mal. Fue mal. A Porque ver. claro, yo tuve a mi primer hijo con 21 y claro, era primeriza y no tenía nadie aquí. Mi madre vino ya cuando nació. Entonces, pues me costó el poder expresarme. Además que en esa época no había tanto sanitario español o portugués o italiano que te entendiera algo en los hospitales. Ahora ya sí, pero antes no. Y entonces me costaba poder expresarme eso. Entonces, claro, me asustaba, pensaba que estaba ya de parto, me decían que no. Después, claro, te da el pánico y cualquier cosita, pues vas al médico. Pero al final nació 10 días antes y fue todo bien, pero claro, no entendía yo de los embarazos y tuve mastitis porque yo pensé que la Vaya. leche pues iba y venía cuando le daba la gana. Y no, eso se acumula. Así que aprendí cómo se coge mastitis. Vaya. Y después, ya una vez que nació mi hijo, pues yo también a mí me gustan mucho los niños, ¿eh? Ujú. Así que yo también, para mí fue muy natural tener a mi hijo y criarlo, a mis 3 hijos. Qué bueno. No me ha pesado. Una madre española inglesa, ¿no? Bueno, Sí. y además ahí aprovechaste y te sacaste, bueno, tampoco tenía más remedio, el carnet de conducir, ¿no? Sí, me lo tuve que sacar en Northampton por lo de transporte público, porque en Londres el transporte público es 24 horas, menos el metro. El metro es hasta las 12 de la noche, pero después empieza a funcionar a las 5 de la mañana. Ajá. Pero en Northampton no. En Northampton es hasta las 11 de la noche y claro, me costaba con los niños, el carrito, y para ir a trabajar, iba siempre tarde. Entonces me tuve que sacar el carnet y llevo 10 años con él. Ah, 10 años. Y 10 años con él y la verdad que me está costando conducir en España, ¿eh? Me lo estoy pensando todavía. Anda, no me claro. atrevo todavía. Tú te has enseñado a conducir por la izquierda. ¿Y cómo te llevas con las señales de tráfico? Y cuando vienes aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues vale, las señales de tráfico lo que pasa es que te las indican cuando a lo mejor tienes que ir a 30 millas por 2 minutos, te cambia a 20. Y después va a 20 y te cambia enseguida a 60.
y entonces pues te confunde bastante. Y después los parkings, lo mismo. Te pone un parking a lo mejor solamente por 1 hora y después tienes que volver hasta las 2 horas. Entonces tienes que estar muy pendiente. Mi hija se sacará el carnet y yo no sé cuántas multas le han puesto en los parkings. Porque no se y eso que ella es más joven que yo. Y no se entera de los horarios del parking. Mira. Es un caos. Y hablando de las señales, me acuerdo cuando llegué a Inglaterra, Sí. que yo iba por el centro de Londres, por Victoria Station, y iba a encontrarme con algo en el centro. Y entonces les dije, mira, he visto aquí unos carteles que están en el suelo, pero grandes, amarillos, y pone diversión. Digo, yo creo que aquí hay una feria, un festival o algo. Entonces yo seguí el cartelito amarillo y después ya de media hora me aburrí. Y cuando me encuentro con mis amigos, les digo, mira, que yo pensé que había un festival, había algo para avisaros, y después de media hora no he visto nada. Y cuando les dije, estaban miados de risa, porque diversión significa desvío. Ah, desvío. Y tú buscando diversión en el desvío, ¿no? Digo, ¿en serio? Y yo la tonta siguiendo el cartel media hora. Y es que se escribe igual. En inglés se dice diferente, se dice diversion, pero se escribe igual, diversión. Y digo, bueno, pues seguimos el cartel de lo que hay, nada. Claro, que ibas a encontrar, pues nada, un desvío, como mucho. Sí. Qué bueno. Sí, Bueno, sí. a Northampton te vas en el 2006 y te lleva precisamente el trabajo, porque empiezas trabajando para la misma compañía en la que estabas en Londres, solo que en otra tienda. Y también te cambia la vida, porque además de nacer el tercero, como hemos comentado, también te divorciaste y ahora tienes otra pareja que es inglés, y eso que tú no querías una pareja inglesa. Nada, yo me negaba a tener un novio inglés. Anda. La mayoría que he conocido de mis amistades que están casadas con ingleses son muy secos, son muy simples. Digo, yo necesito a alguien con más vida. No sé, porque nosotros los españoles lo mismo montamos una barbacoa, que lo mismo quedamos por un café y enganchamos hasta las 10 de la noche, o voy a España mucho, me corrijo, voy a España 1 vez al año, pero también he viajado, he ido a Alemania, al sur de Irlanda, he ido a Edimburgo. Entonces yo quería a alguien que fuera conmigo o que fuera abierto y que no le importara pues el escándalo, porque cada vez que quedamos en mi casa, que jugamos juegos de mesa, es un escándalo y un alboroto, que claro, un inglés eso es como, oh my God. Estos están locos todos. Así que... Pero mi novio, imagínate lo diferente que es, que se quiere ir a España a vivir. Anda. Así que a mí me viene genial, muy simpático, la verdad que le encanta a la gente, muy sociable y sí, la verdad que sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama para saludarlo? Él se llama James. Vale, pues un saludo para James y a ver si lo vemos por aquí pronto. Gracias. Bueno, gracias. Lo único que no le gusta el pescado. No le gusta el pescado. Bueno, pues habrá que llevarlo a comer carne. Así que ya está. Cuando vaya este año, no sé cómo va a reaccionar con los espetos. Ay, es verdad, los espetos se los va a tener que perder. Bueno, si no le gusta, sí. más ración para los demás, no pasa nada. ¿Cómo ha sido la crianza de tus hijos ahí? ¿Crees que crecer en Alhaurín hubiera sido muy diferente para ellos? A ver, ellos les encanta España. Cada vez que vamos, ellos, ahora ya no lo dicen tanto, pero más pequeño decía, yo quiero vivir en España. Y yo le dije, si vives aquí tienes que ir al colegio. Ah, no, entonces me voy a Inglaterra. Claro, se venían aquí y estaban de vacaciones, entonces, pues claro, se creían que esto era la vida de España. Sí. Claro, pero a mí lo que me echaba más en falta es que ellos se han perdido la época que yo estuve yendo al campo de mis abuelos, partiendo almendras, cogiendo piñones, las piñas, partiendo los piñones, y después la vida del campo, a lo mejor las ferias, hemos ido 2 veces para ferias, los he vestido, y la Semana Santa, también hemos ido un par de veces para Semana Santa, no sé, cosas así que ellos no lo han vivido como nosotros. Pero yo intento lo más posible aquí de hacer cosas. Hacemos dulces típicos de Semana Santa, en Navidades. Intentamos de celebrar lo mismo que en España, pero obviamente no es lo mismo sin la familia. Claro. Y por eso me junto con muchos españoles para que ellos sigan teniendo esa cultura española y les encanta cuando
viene gente a casa o vamos con otros grupos para quedar, y ellos siempre han venido conmigo a todas partes. Entonces ellos, la verdad yo pensé de volverme a España por ahí por el 2009 cuando fue la recesión, sí. Pero es que ellos, el colegio allí es totalmente diferente. Claro, y en esa época, hace 15 años, brusco. Pues no había nada de colegios bilingües, tanto como ahora, y era más complicado para ellos tener que empezar de cero con los estudios. Claro. Y te digo que en España es mucho más estricto que Inglaterra, ¿eh? ¿Sí? Inglaterra lo tienen facilísimo. En Inglaterra ni repiten cursos, imagínate. Anda. Aquí todo el mundo para adelante. Todo el mundo es bueno. Bueno. ¡Hala! Pero, a pasar, y tengan con 20 años no saben la tabla de multiplicar. Qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, eso es una cosa a favor de España, ¿no? El que se nos exija un poquito más y estemos más preparados el día de mañana. Por cierto, ellos, sobre todo los dos más grandecitos, porque el tercero, bueno, pues es más pequeño, pero ¿te han planteado alguna vez la opción de, bueno, yo me quiero ir, mamá, a España a vivir una temporada? ¿Ellos le han pasado por la cabeza eso? Ellos se fueron un verano al campo de mi tía. Se fueron un verano, creo que fueron 3 semanas, y tenían, no sé si tenían 11, 12 añitos, una cosa así. Y que no quisieron, porque lo que pasa es que en España sabemos que es verano, que hace calor, y no sales a la calle. Pero ellos están de vacaciones, entonces mi gente no lo entiende. Cuando empiezan, no, que acabas de comer, no te bañes, no, que ahora hace mucho calor, no, que... Y claro, no salían hasta las 7 de la tarde y ellos aburridos. Claro. Entonces, y allí todo el mundo sigue trabajando en julio, o la mitad del día trabajando, y entonces para ellos pues no lo pasaron tan bien, también eran más jovencillos, si van ahora a lo mejor lo disfrutan más, pero aquí también los colegios, el trimestre es diferente a España. Aquí tienen las vacaciones del colegio cada 6 semanas. Uh-huh. Y en verano no terminan hasta el 20 de julio. Y después empiezan el 5 de septiembre. Entonces, claro, no hay mucho tiempo tampoco para ir a España. Claro, es la temporada alta. El calendario es más ajustado, claro. Bueno, sí. Encarna, en esa ciudad, en Northampton, en la que sigues hoy día, empezaste a trabajar como asistenta social también. Cuéntanos en qué consistía tu trabajo. Pues empecé en las casas ayudando a las personas con demencia, ayudándoles con la medicación, a lavarlo, la compra, y después empecé a trabajar con una organización que ayuda a personas que han tenido parálisis cerebrales, ictus, y entonces estaban en esta residencia y tú los ayudabas día a día también a lavarlo, a bañarlo, a darle la comida, pero también lo llevábamos de vacaciones por ahí, ¿eh? Entonces estaba muy bien, íbamos 5 días al norte de Inglaterra, a la playa, y fue un trabajo bastante bueno que hice. Y a raíz de ahí ya empecé en residencias de ancianos, que yo no quería porque me daba mucha lástima. Digo, los viejitos se mueren. Y yo, con lo sentimental que soy, lo sensible, digo, no lo voy a poder aguantar. Claro. Pero antes de eso trabajé con niños de acogida. Entonces, con los niños de acogida como que me hice más fuerte mentalmente, como más... Porque no, aquí la verdad que son también más fríos. Aquí tienes que tener un poco de... No puedes tener tanto contacto físico, tanto en los colegios o en cuidados con niños. Personas mayores ya no tanto, pero con niños, ni lo toques porque te pueden llamar la atención. Ya. Entonces, pues te haces la idea, te vuelves un poco más fría, no tienes tanto contacto ni tanta familiaridad con los niños que cuidan. Entonces, a raíz de ahí, pues ya dije, pues voy a una residencia porque los niños me tenían ya amoratados. Tenía ya moratones por todas partes y se me perdían, se escapaban de la casa, tenía que correr detrás de ellos en mitad de la carretera. Ay, Dios. Y yo ya digo, yo ya no tengo ni cuerpo ni mente para esto. Y me fui, empecé con residencia de ancianos y ya estoy en mi salsa, me encantan. Ya me he ido vestida de flamenca, le llevo mantones y abanicos para hacer fiesta flamenca. ¡Qué guay! Y... Sí, yo mis flamencos los llevo a todas partes. ¿Te lo pasas pipa con ellos y ellos contigo? Sí, yo desde que llegué a Inglaterra he actuado en restaurantes, he tenido un grupo pequeñito de niños ingleses que actuamos en centros comerciales,
hace unos años y la verdad que sí. Anda, también tenemos una faceta artística por ahí de Encarna, esa no la conocíamos. Qué bien. Sí, Antoñita Peña me enseñó muy bien. Peña te enseñó a bailar. Bueno, pues un saludo para Antoñita Peña desde aquí. Bueno, sí. Vamos a hablar de tu ciudad actual, para que nos hagamos una idea del tamaño y la población, por compararlo con algún sitio cercano a Laurín el Grande. Northampton sería más o menos como Jerez de la Frontera. Es muy conocida por su industria del zapato, ¿no? Sí. Sí, tiene un montón de fábricas que ya no se usan, pero las siguen manteniendo como imprentas o casas o negocios. ¿Y qué lugares no se deberían perder desde tu punto de vista los alaurinos que quieran conocer Northampton? ¿Y cuál sería la mejor época del año para viajar? Pues para mí yo elegiría Semana Santa, porque es cuando abren los jardines botánicos, está todo florecido, los árboles, es muy bonito ahora mismo, está todo ¿Y qué debemos ver? verde y abre muchas cosas, porque en invierno también cierra muchos sitios para visitar, Claro. porque en invierno es muy frío. Pero ahora entre marzo y septiembre está bien. Bien. Y hay muchos sitios para visitar. Eso. Y ya te digo, es que desde Northampton te mueves a todas partes. Londres está 1 hora en tren. Y vas a Londres por 20 libras. Vas y vienes. Cerquita. Entonces está muy bien. ¿Y algún sitio de Northampton en concreto que sea especial para ti? A mí la verdad que me gustan los parques. El Abington Park es uno de los centrales, que tiene de todo. Tiene para jugar a la petanca, tenis, el parque de los niños. Tiene muchos aparatos, de hecho, para hacer gimnasia. Ajá, sí. De hierro. Sí, lo sí. ponen en una vía y hay por lo menos 10 aparatos que a los niños les encanta ir ahí, y para los adultos cuando no quieren pagar un gimnasio se van allí. Tienen 2 lagos, uno de los lagos pequeñitos usan los barcos teledirigidos, o sea, siempre hay algo allí. Ponen la feria para los niños con los cacharros, hacen los atardeceres, los amaneceres, muy bonito. Yo cuando conduzco por allí y ves esa nieblecita sobre el lago, muy, muy bonito. Los árboles en otoño amarillo, muy, muy bonito. La verdad que me gusta mucho Abington Park, sí, uno de los mejores. Qué guay. ¿Y te han visitado alaurinos en estos años? Sí, me han visitado amigas, sobre todo cuando nacieron mis primeros hijos. Y mi abuela ha estado ya 3 veces, mi madre estuvo viniendo hasta hace unos años. Mi hermano Pablo, el chico, también estuvo viniendo y tan solo hasta hace como 5 añitos, también con lo del COVID y todo eso ya fue más difícil de poder viajar. Pero sí, he tenido visitas y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, ¿cómo han sido esas visitas de tus hermanos, de tu abuela, de tu madre? ¿Cómo han sido? Pues mi madre la verdad que ha sido muy valiente, porque todos estos años viniendo ella sola, pero una vez vino con mi hermano, pero ella ha sido muy valiente. Y mi abuela, la pobre, pues la primera vez que vino, pues le pregunté, digo, abuela, ¿qué te pareció Inglaterra? Me dice, Inglaterra es muy oscura. Dice, todo el mundo vestido oscuro, todo el mundo mirando para el suelo. Dice, es muy oscuro, pero los castillos muy bonitos, porque la llevé a un castillo. Dice, los castillos sí son muy bonitos, pero la gente no me gusta. Qué razón tiene sí, tu abuela. Sí. Oye, ¿y tu madre se ha desenvuelto bien en el transporte público y tal cuando ha ido sola? Entonces mi madre, te voy a contar la anécdota, mi madre estaba por el centro de Londres cuando nació mi primer hijo hace tantísimos años, entonces yo estaba, no sé si estaba trabajando, y ella salía a hacer la compra o a darse una vuelta por no aburrirse. Entonces yo le expliqué el sistema de los autobuses, de que tú te montas en un autobús en un lado de la acera y en el lado de enfrente va el autobús al lado contrario. Claro. Y yo no sé, ya el autobús que cogió, que en vez de, el autobús dio como la vuelta entera, yo no sé por qué zona. Mi madre estuvo casi 1 hora dando vuelta en el autobús. Menos mal que ella es muy pabila y se bajó y me llamó y ya le expliqué yo. Pero ella se fue a dar una vuelta con el autobús, no sabía para dónde iba. Madre mía. Ella se puso a dar vuelta en el autobús a donde la llevaran. Qué bueno. Un saludo también para tu madre. Sí. Por cierto, Encarna, escucha esto. Hola, María Encarna, nada, para decirte que estoy muy orgullosa
que tú sola desde los 20 años te has buscado la vida y has formado tu familia allí en Inglaterra, aunque yo pasé ganas de ver a los niños y de verte a ti. Así que muchos besos para todos. Hola Encarnation, ¿qué pasa? No, a mí me gustaría pues comentarte que cuando tú te fuiste era mucho más difícil de lo que ha sido en los últimos años, porque claro, no había móviles con videollamada para comunicarse con la gente, no había redes sociales para quedar con otros españoles que estuvieran en Londres. Y te fuiste sola y no solo te buscaste la vida, también prosperaste y creaste una familia, así que pues tienes que estar muy orgullosa y aunque te echamos de menos, pues estamos orgullosos de ti. Un beso grande para todo el mundo. Comadre, aquí estoy esperando que me diga cuándo viene, para poder echar unos días juntos con los niños y la calorcita de nuestro pueblo. Muchísimos besos y te queremos mucho y nos vemos pronto. Hola, Maricarna, ¿cómo estáis? Tengo ganas de veros a todos. ¿Y las niñas cómo están? ¿Están bien? A ver cuándo viene. El año pasado viniste para Semana Santa, este año no he venido. A ver cuándo viene. Un beso de tu abuela. Oh, qué bonito. Encarna tu gente. Oh, no me lo esperaba. ¿Cómo ha sido todo tan rápido? Ah, claro. Oh, eso es lo bonito de Alaurinos en el mundo. Oh, muchas gracias. Ahí tienes un mensaje de tu comadre, de tu hermano, de tu madre, de tu abuela. Oye, es que no he nombrado a mi comadre porque no podía hablar con ella para decir, mira, te puedo mencionar, porque claro, no quería hablar mucho sin comentar con la gente primero. Pues contéstales. Ella ha sido de las que ha estado conmigo desde el día 1. Qué bueno. Pues nada, ¿qué mensaje les das tú a ellos? Pues yo les quiero dar mensaje de que estoy muy agradecida de que hayan estado ahí para mí, que no me hayan presionado, que hay mucha gente que dice, vente ya para acá, ¿y qué estás haciendo allí? Y entonces, la verdad que estoy muy agradecida de su apoyo, cada vez que hemos estado, mi abuela me ha hecho 4 o 5 comidas, desde por la mañana cocinando, mi hermano llevándonos en el coche una para otro, igual que mi madre, o quedándome en el piso de mi tía, en la casa de mi tía o en el piso de mi abuela. Entonces estamos muy agradecidos mis hijos y yo con ellos de cómo nos tratan cada vez que vamos. Qué bueno. Y Encarna, ¿tu idea es quedarte ahí el resto de tu vida o tú quieres plantearte una fecha de vuelta? No, para nada. Yo en cuanto me jubile tiro para allá. La jubilación aquí en la Costa del Sol y en Alaurín, ¿no? Sí, la verdad que mi madre como bien Torremolino me tira un poco más Torremolino por la playita, que la he hecho mucho de menos. Claro. Pero vamos, que al pueblo voy a ir yo a ver a mi gente y comerme los pastelitos y el cafelito y sí. Por supuesto que sí. Y los helados de la chacha. Y los helados de la chacha, que eso ya estaban en los 90 y siguen todavía. Sí. Bueno, como sabes, en este podcast pues siempre tenemos una pregunta que ha dejado el anterior entrevistado. En este caso, para ti, sin saber que ibas a ser tú la siguiente entrevistada, Celia Cortés, desde Rotterdam, nos hacía esta pregunta para que tú la respondieras. Es un poco mística, porque yo pienso que todas las personas, la gente como que al final usa, o sea, es un poco un reflejo, ¿no? Y refleja cosas. Entonces, si tuvieras que pensar en algo que las personas de donde vives tienen, que a ti te gustaría tener en tu personalidad, digamos, algo que tú digas en su personalidad, pues son muy echados para adelante, por ejemplo, ¿qué sería? ¿Qué es lo que te llevarías para ti? ¿La has entendido, Encarna? Sí, yo creo que los ingleses son bastante abiertos con los españoles. He tenido mucha suerte en ese aspecto porque todo el mundo, bueno, la mayoría que he conocido aquí tiene familia en España o tiene una casa en España. Entonces, la verdad que los ingleses, dentro de lo que caben, son simpáticos, son amables y son abiertos, casi igual que los españoles. Y eso es lo que te llevarías para ti, pero tú ya eres abierta de por sí. Sí. Bien. Claro, pero me chocó porque para mí los ingleses eran muy reservados, eran muy secos, eran muy... Entonces, la verdad que a través de los años me ha sorprendido mucho que en cada trabajo que he ido me han abierto las puertas, me han tratado muy bien.
Muy bien. Bueno, y Encarna, ¿tú qué le preguntarías a la siguiente persona que entrevistemos sin saber ni quién es ni dónde está? Yo le diría que, no sé si esto ha sido ya preguntado, pero ¿qué le aconsejaría a alguien que está pensando de ir al extranjero? ¿Qué le aconsejaría? En el sentido de que del trabajo, que encuentre trabajo primero, o que vaya y pruebe un par de semanas primero. ¿Qué consejo le darían antes de salir de España hacia otro país? Bien, anotada esa pregunta para el siguiente. Y Encarna, ¿cómo te podemos seguir a ti en redes sociales? La gente que te conozca de pequeña y te perdiera la pista, y claro, porque cuando te fuiste no había redes sociales, pues para mantener ese contacto. Yo normalmente me muevo con el Facebook y el Instagram voy de vez en cuando, pero más el Facebook. ¿Y cuál sería? El Facebook es María E. Fernández. Vale, ¿y el Instagram? Y el Instagram es Encarna Fernández Torres. Vale, pues ahí tenemos las dos opciones, pero sobre todo Facebook para la gente que nos esté escuchando, porque ahí es donde se mueve más Encarna. Y por último, Encarna, ¿qué es para ti Alhaurín? A mí Alhaurín es no voy a decir mi casa, pero es el sitio donde me crié, es como mi zona de confort. Yo voy y hay veces que me siento una extranjera porque cambian los sitios, cambian los lugares, ya el pueblo está muy avanzado. Pero para mí es como mi zona de confort. Yo voy, ya me compro mi bandeja de pasteles, voy andando hasta el Camino Málaga, desde el Camino Coín, el Barato. Para mí todavía Alhaurín sigue siendo mi zona de confort. Y se lo sigo recomiendo a los ingleses cada vez que les digo de dónde soy. Qué bueno. Además aquí hay, como sabes, una comunidad inglesa muy importante. Sí. Así que yo promociono al pueblo también, ¿eh? Muy bien. Alhaurina en el mundo promocionando a Alhaurín el Grande, como no podía ser de otra manera. Muchas gracias, Encarna. Sí. Pues Encarna, te dejamos porque vas a entrar a trabajar en apenas 5 minutos. Ha sido un placer entrevistarte, que nos cuente cómo es tu vida en Inglaterra, la parte de Londres, la parte de Northampton, donde has echado raíces y bueno, por seguir llevando a Alhaurín el Grande en el corazón de la forma que lo llevas. Muchas gracias a vosotros, Juan Antonio. Un saludo, chao. Hasta pronto, chao. Y a ustedes, oyentes de este podcast de Alhaurinos en el Mundo, gracias por seguir ahí una vez más. Volveremos en unas semanitas con más entregas, conociendo cómo es la vida de otros alhaurinos que un día pues hicieron las maletas y decidieron cambiar de lugar de residencia, pero que siguen manteniendo su pueblo, Alhaurín el Grande, en lo más profundo de su alma. ¡Chao!